Buenas tardes a todos. Me toca hoy, por un problema personal del presidente de la Sociedad de Geriatría, como vicepresidenta, dar apertura al ciclo de reuniones científicas de la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría, y darles la bienvenida a ustedes y a los panelistas y nuestro agradecimiento. Recordarles también que nuestras reuniones científicas son los primeros jueves de cada mes a las 19 horas. Recordarles el Congreso Mundial de Gerontología y Geriatría, que se desarrollará entre el 12 y el 16 de junio, e invitarlos a participar. Y en este momento presentar al doctor Marcelo Shapira como coordinador de esta mesa y también como miembro organizador de todas las reuniones científicas, junto a 3 profesionales de la comisión directiva. Marcelo Shapira es jefe de sección de medicina ambulatoria del Hospital Italiano de Buenos Aires. Como dije, es miembro de la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría y del comité organizador de estas reuniones académicas. Así que, Marcelo, y para cumplir los tiempos y cumplir con los que ingresaron ya, te paso la palabra, Marcelo. Gracias, Romy. Buenas tardes a todos. Es un gusto empezar otro año más con estas reuniones. El año pasado aprendimos mucho y seguro que este año vamos a aprender más todavía porque realmente seguimos con mucho entusiasmo. Hoy es una charla diferente de las habituales con respecto a todo esto de las causas de muerte, así que en lo personal estoy muy entusiasmado en escucharlos y realmente aprender sobre este tema, y a un grupo de panelistas que realmente son muy prestigiosos. Le quiero dar las gracias al doctor Carlos Gebel, que es estadístico de la Universidad Nacional de Rosario, es especialista en ciencias de datos del ITBA, director de estadísticas e información en salud del Ministerio de Salud de la Nación, y docente e investigador del Instituto de Salud Colectiva de la Universidad de Lanús. A su vez, lo van a estar acompañando integrantes de la Dirección de Estadísticas e Información en Salud, el doctor Emanuel Cardoso y la licenciada Lucía Gallardo. Entonces, les recuerdo cómo va a ser la dinámica. En principio, bueno, ellos van a dar sus exposiciones y después vamos a tener tiempo para ir contestando las preguntas de ustedes, si quieren ir haciéndolas a través del chat, y las vamos a ir respondiendo al final de la presentación. Así que bueno, muchísimas gracias y los escuchamos atentamente. Bueno, muchas gracias, Marcelo, y en primer lugar quería agradecer a Julio Nemeroski, que tuvo la amabilidad de convocarnos para participar en esta reunión. Un poco comentarles cómo surgió esto. Como dijo recién Marcelo, nosotros integramos la Dirección de Estadística e Información de Salud en el Ministerio de Salud de la Nación. Yo estoy como director de esa dirección desde hace unos años. Tipo en la dirección desde ya hace mucho tiempo, no voy a decir ya cuántos años, pero la verdad que muchos. Y el año pasado surgió, por inquietud de la Dirección Nacional de Abordaje por Curso de Vida en el Ministerio de Salud, la necesidad de evaluar y analizar cuál era el perfil de la mortalidad en las personas mayores. Y para eso se contactaron, bueno, nosotros somos la oficina encargada de llevar adelante lo que son las estadísticas vitales de la Argentina, y comenzamos a tener una serie de reuniones con el área específica del Ministerio de Salud, y donde también participó Julio en distintas discusiones. Y creo que, bueno, Julio quedó sorprendido por algunos de los datos que salen del análisis, que surgieron durante el análisis y la discusión del tema que se abordó. Y bueno, eso dio lugar a esta posibilidad de hacernos a ustedes y conversar un poco sobre este tema, que en realidad el nombre de la
de la presentación habla sobre las causas de muerte en las personas mayores y qué nos dicen las estadísticas, pero en realidad el mensaje oculto que tenemos es que no nos dicen las estadísticas o cuáles serían también las cosas que podrían mejorarse en cuanto a la información que se recoge. Y eso es un poco también, creo, lo que le llamó la atención a Julio cuando estuvimos trabajando este tema. Así que sí, no sé si tengo los permisos para compartirles ya la A ver, presentación. sí. Ustedes me avisan, por favor, si Sí, se ve perfectamente, doctor. se ve bien. Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces como les decía, ¿no? La idea era hablar un poco sobre qué nos muestran las estadísticas de función sobre qué ocurre con las personas mayores. Durante el año que hicimos la investigación en el Ministerio de Salud, que se hizo también con una colaboración de la Organización Panamericana de la Salud, y luego se editaron una serie de documentos que reflejan la evolución y el perfil de la mortalidad hasta el año 2019, nos pareció interesante primero comentarles un poco para que tengan, probablemente muchos de ustedes lo conozcan, pero no, me parecía interesante aportar a tener un conocimiento de qué estamos hablando en cuanto a grupo poblacional, ¿no? Según las estimaciones de INDEC, que se basan en el último censo de población, en el 2010, para el año 2019 aproximadamente había 7 millones de personas en el país que tenían 60 años y más, de las cuales la mayoría de ese grupo está constituido por mujeres, el 57% son mujeres. Y si lo miramos desde lo que son los datos estadísticos, los que recopilamos nosotros a través de las estadísticas vitales, tenemos que en el año 2019 se había alcanzado una cifra de 274.000 óbitos en este grupo de edad, lo cual representa el 80% de todas las muertes que se registran por todas las edades en el país, ¿no? El 80% de las defunciones corresponden a este grupo etario. Eso, cuando uno lo evalúa como indicadores relativos a la mortalidad en relación a la cantidad de personas que habitan un territorio, obtenemos la tasa de mortalidad que nos da un diferencial entre varones y mujeres. Tenemos 44,3 por mil para varones y 35,3 para mujeres en el año 2019. Como ustedes se imaginarán también, ese grupo al interior es bastante heterogéneo también. Y si miramos por cada grupo quinquenal de edad, vemos que sobresalen la cantidad de funciones en 85 años y más, naturalmente por una razón biológica, y ese grupo concentra a su vez el 30% de todas las defunciones que ocurren en el grupo de 60 años y más. Entonces, estas tasas que veíamos antes también están en cierta forma afectadas por la composición de la población y la composición de la estructura poblacional y la estructura de las defunciones a lo largo de estos grupos de edad. Nos pareció interesante, y algo que no estaba en el informe que se elaboró el año pasado, y seguro que genera inquietudes después de lo que hemos atravesado con la pandemia, es ver qué impacto ha tenido la pandemia en la mortalidad durante el año 2020, que es el último año que tenemos consolidado a nivel nacional. Nosotros después le vamos a comentar brevemente cómo se obtiene toda esta información. Entonces, si vemos en comparación con el año 2020, podemos observar que a raíz de la pandemia hubo un incremento en la mortalidad total. Tenemos, comparado con el año 2019, un 11% de defunciones adicionales en el año 2020 respecto al año 2019, lo que representa alrededor de 30.000 defunciones más. Pero si lo analizamos también en forma separada por cada uno de los grupos de edad, vemos que ese incremento fue diferente en cada grupo de edad, siendo los grupos de edad más cercanos a 60 años los que tuvieron un porcentaje de incremento mayor en la mortalidad que los grupos de mayor edad, ¿no? Entonces, ese es un dato que nos pareció también interesante compartir a raíz de todo lo que hemos estado hablando estos 2 últimos años sobre el impacto de la pandemia. Y el objetivo, una vez que tenemos este panorama global sobre de qué números estamos hablando y para qué grupo poblacional hacemos referencia, queríamos ya comenzar específicamente a comentar sobre lo que es propio del tema de la charla, que tiene que ver con las causas de muerte.
Bueno, les comentaba entonces que las tres principales causas de muerte que pudimos observar en ese análisis de evolución de los últimos 10 años de información que había en ese momento son, en primer lugar, las enfermedades del sistema circulatorio, que aquí están representados en el gráfico como tasas por 100.000 personas. Bueno, como les decía, entonces tenemos, si miramos las principales causas de defunción con anterioridad a la pandemia, vemos que las principales, tanto en varones como en mujeres, son en orden enfermedades del corazón, tumores malignos y neumonía e influenza, las enfermedades cerebrovasculares y la septicemia. No hay mucha diferencia entre varones y mujeres en el orden de los grupos de causas que se consideran que están dentro de las 5 principales causas de muerte. Ahora, cuando vemos lo que ocurrió en el año 2020, con el inicio de la pandemia, vemos que aparece la enfermedad por COVID en varones como segunda causa de muerte, y en el caso de las mujeres aparece también la enfermedad por COVID como tercera causa de muerte en estos grupos, en el grupo de 60 años y más. Pero si miramos un poco con mayor detalle, si salimos de esto de las principales causas de muerte o las 5 principales causas de muerte, cuando uno analiza el perfil global de la mortalidad, aunque lo ordenemos, digamos, si lo ordenamos a esos grupos de causas por magnitud, vemos que empiezan a aparecer algunas cosas sobre las cuales queremos poner un poco el foco, y que son las siguientes. Fíjense que tenemos en el año 2020, por encima de las enfermedades cerebrovasculares, un volumen muy alto, 19.000, casi 20.000 muertes, que están dentro de lo que nosotros, dentro de los tabulados estadísticos, según las recomendaciones internacionales, denominamos causas mal definidas, que en realidad representan los signos o síntomas que no indican realmente una causa de muerte, sino muchas veces cuál es la causa final de morir. Por ejemplo, cuando se habla muchas veces de que el paro cardiorrespiratorio o el paro cardíaco es lo que figura como causa de muerte, bueno, esto estaría cayendo dentro de este grupo. También podría suceder lo mismo si alguien consignó solamente senilidad como causa de muerte. Y esto entonces tiene un volumen, ¿no? Cuando uno lo mira a nivel total país, del total de personas mayores que han fallecido, del 6,5%. Pero ese número, nuevamente, por ser un promedio nacional, también oculta ciertas desigualdades o diferencias. La primera es qué pasa a lo largo de las distintas edades. Vemos que en el grupo de 60 a 64 años, ese porcentaje es más bajo, y a medida que aumenta la edad, tenemos un porcentaje mayor de funciones en las cuales solamente se ha consignado algún síntoma o signo o un hallazgo anormal, ¿no? Ya sea clínico o de laboratorio. Y si focalizamos a su vez la distribución de este fenómeno en el territorio argentino, tenemos una sorpresa adicional, y que es que si bien hay provincias que tienen aproximadamente un 5%, tenemos aquí la barrita naranja, que es el total Argentina, estamos en este caso analizando qué pasa en las personas de 85 años y más, vemos que hay un conjunto de provincias que están cercanos a ese 5% con valores por debajo. Pero lamentablemente tenemos varias provincias en las cuales el porcentaje de causas poco específicas supera el 20%. Esto quiere decir que en estas provincias, de 1 de cada 5 personas que fallecen mayores de 85 años, se desconoce causa, o la causa que se consignó es lo suficientemente imprecisa o vaga como para no poder clasificarse dentro de una de las categorías que mencionábamos antes. Entonces, esta es una primera alerta, digamos, de lo que tiene que ver con la calidad de la registración de las causas de defunción, que afecta, por supuesto, la toma de decisiones sobre cuáles son las causas de muerte en esta población específica. Y si hacemos una mirada un poco más en profundidad también al interior de los distintos grupos de causas, vamos a observar que existen algunos fenómenos que en los últimos años se han puesto bastante relieve por la Organización Mundial de la Salud, y que tienen que ver con lo que se denominan causas que son intermedias, que son también en algunos casos tienen un nivel de imprecisión tal que hacen difícil la toma de decisiones para las políticas sanitarias. Se le ha puesto a este conjunto de causas un nombre que es causas poco útiles,
y en realidad es una síntesis de este concepto, de que son poco útiles a los fines de la planificación de políticas sanitarias, ¿no? Uno de los grupos más importantes que tenemos en Argentina, o el mayor peso dentro de las causas poco útiles que tenemos en Argentina, es la insuficiencia cardíaca, debido a que cuando se hace un certificado se consigna como causa de muerte la insuficiencia cardíaca, pero no se consigna cuál fue la enfermedad o la patología que origina esa insuficiencia cardíaca. Y en este caso vemos que dentro del grupo de las personas de 85 y más años, casi la tercera parte de las muertes por enfermedades del sistema circulatorio se concentran en esta categoría de insuficiencia cardíaca. Y bueno, para los otros grupos de edad también vemos que siempre tiene un peso bastante importante dentro de estas categorías. Esto hace a su vez que este grupo de las enfermedades del sistema circulatorio, que yo les había mostrado en una de las evoluciones que se habían visto en el estudio del año pasado, tenga una de las mayores frecuencias como principales causas de defunción. Otra situación semejante a esto es lo que ocurre dentro del grupo de las enfermedades del sistema respiratorio, donde aquí la enfermedad que podríamos decir que es una causa, o que digamos lo que se consigna en el certificado constituye algo equivalente a una causa poco útil a los fines sanitarios, es la insuficiencia respiratoria. Y vemos también que hay de 48.000 defunciones reportadas como debidas a enfermedades del sistema respiratorio, 10.600, es de casi una de cada 5, corresponden a esta causa un poco específica que es la insuficiencia respiratoria. Si miramos también el conjunto de los tumores malignos, bueno, podemos ver que dentro de toda la desagregación de tumores, de los distintos tumores malignos, vemos, con los que están resaltados con colores más intensos, que bueno, predominan las muertes por tumores de la tráquea, de los bronquios y del pulmón. También tienen un peso importante los que tienen que ver con el colon, recto y la porción recto sigmoide y ano, y también los que tienen que ver con tumor maligno de la próstata. Pero también podemos ver que al final de esta tabla, donde dice tumor maligno de sitio no especificado, aparecen 2.870 muertes, en las cuales solamente se consignó algo como la palabra cáncer o carcinoma o cáncer múltiple, que no permite una reclasificación de esas defunciones en algunas de las categorías que vimos que tenemos en el cuadro, ¿no? Entonces tenemos, si bien un número menor que lo que habíamos visto en el caso de la insuficiencia respiratoria y la insuficiencia cardíaca, sí sigue siendo un número importante y a su vez, digamos, uno podría decir que sabemos al menos que se murió de cáncer, ¿no? Pero bueno, es difícil, como por eso le decíamos antes que es un código poco útil a los fines de definir una política sanitaria, porque es difícil planificar acciones de salud si no sabemos de qué tipo de tumor maligno se trata. Bueno, también hay un fenómeno muy particular con las muertes que se denominan las ocasionadas por las denominadas causas externas, que son las que terminan en algún tipo de lesión o en algún envenenamiento o algún otro efecto. En particular, dentro de todo el conjunto de estas muertes por causas externas y que tienen un impacto importante dentro de lo que es la muerte en las personas mayores, figuran causas por accidentes, ya sean accidentes viales o no intencionales, ¿no? Accidentes viales, accidentes domésticos, caídas, etc. Y ahí lo que vemos es que, fíjense en esa línea que está sobresaltada, en color más oscuro, que tenemos dentro de los accidentes un conjunto importante, 1.432 muertes en total, pero fíjense que en el caso de las de 85 y más años es casi el 60%, el 50% de las muertes por causas externas, en las cuales lo único que sabemos es que la causa de muerte fue una causa accidental, pero desconocemos cuál fue la circunstancia o el mecanismo que llevó a esa muerte. Entonces, esto es lo que queríamos traer un poco a esta reunión. No solamente era cuál era el perfil de la mortalidad, sino tratar de poner de relieve esto, ¿no? Es decir, que existen falencias en la información que hacen que el conocimiento que tengamos
sobre el perfil de la mortalidad de los adultos, de las personas mayores, sea que tenga un nivel bastante alto, si uno lo mira, de imprecisión, sobre todo cuando lo desagregamos o cuando se quiere hacer un estudio por las distintas provincias o por los distintos subgrupos etarios. Entonces, cabría acá mencionar rápidamente cómo es que se obtiene esta información, o sea, de dónde nosotros obtenemos toda esta información. En realidad, obtenemos la información a través de un sistema estadístico. Nosotros, dentro de la Dirección de Estadística e Información en Salud, es parte de lo que es el Sistema Estadístico Nacional. O sea, nuestro referente como institución a nivel nacional, como institución coordinadora, es el Instituto Nacional de Estadística y Censo. Nuestros sistemas de registro responden a un sistema estadístico nacional. Dentro de eso existe este sistema estadístico de salud, dentro del cual uno de los componentes importantes es este de las estadísticas vitales, ¿no? Para completar esta información se utilizan estándares que son estándares internacionales. Como ustedes tienen ahí un formulario que está compuesto por una serie de preguntas y de ítems para tratar de caracterizar ese evento que en este caso, de las estadísticas vitales, que en este caso es el fallecimiento de una persona. En forma simultánea a este informe estadístico se llena también el certificado médico que tiene valor legal y que es el que permite realizar la inscripción de un fallecimiento en un registro civil y obtener el permiso de inhumación y el acta de defunción. Todo el tratamiento de la información referida a causas de muerte se realiza a través de otro estándar internacional, que es la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades, que ustedes habrán escuchado hablar seguramente, y que en la Argentina y en la mayor parte del mundo en la actualidad se está utilizando lo que es la 10ª revisión de esa clasificación, que tiene una larga historia, y en forma sintética la denominamos CIE 10, ¿no? En estos momentos hay un proyecto y un compromiso de introducir una modificación de esta clasificación, y dentro de unos pocos años estaremos hablando de la CIE 11. Y una vez que las provincias reciben todos los informes estadísticos desde los registros civiles, o sea, esta información la llena un profesional de la salud, una médica o un médico, que es lo que establece la ley para el llenado del certificado de función, también llenan el informe estadístico, eso va hacia los registros civiles, se procede a la inscripción de la defunción y esa información se remite entonces a las oficinas provinciales de estadística de salud. Esas oficinas nos remiten a nosotros la información ya digitalizada y nosotros en forma anual emitimos a través de un conjunto de publicaciones y de instrumentos como pueden ser visualizaciones o gráficas, tenemos en nuestra página web que los invitamos a visitar, difundimos información referida a las distintas características del perfil de la mortalidad. Y ahora le voy a dar paso a Emanuel y Lucía para comentarles en forma específica qué es este concepto de causa de defunción en las estadísticas vitales. Existe un modelo internacional para completar las causas que llevaron o que dieron lugar a la muerte de una persona. Este modelo, que es establecido por la OMS, nosotros en Argentina lo tenemos en uso desde hace muchísimos años, suele ser revisado, se le hacen adecuaciones. Este que ustedes están viendo en pantalla en este momento es el modelo vigente, lo que ustedes pueden llegar a encontrar en un certificado y en un informe estadístico de función en la actualidad. Hay algunas modificaciones propuestas que en algún momento se incorporarán. Así que le paso la palabra a Emanuel o Lucía, no sé quién quiere continuar. Si querés, sigo yo, Carlos. Como están, buenas noches. Sí, decime, Carlos. No, ¿querés que corte la transmisión y vos lo pasás o te lo paso yo? Decime cómo. No, dale, seguí, así ya estamos en tiempo, así que no hay ningún problema. Bueno, como decía Carlos, y toda esta información súper interesante que se logra generar desde la dirección es referida de los certificados de defunción y los informes estadísticos de defunción, que es justamente lo que llenamos los y las médicos y médicas cuando nos encontramos con una persona que sufre el proceso de muerte. Y acá es donde nos encontramos con las grandes dificultades al momento de, tanto desde el punto de vista de la educación y capacitación de médicos y médicas para este llenado,
como para la gran tarea que tienen los codificadores y codificadoras al momento de interpretar esto y poder ponerle un código a esta causa de muerte. ¿Sí? Todo lo que comentaba Carlos, como las causas mal definidas, y este conjunto de datos que al fin y al cabo no terminan sirviendo específicamente para acciones de salud pública, es donde entre todos y todas tenemos que trabajar para poder resolver. El informe que acá se está mostrando uno de ellos, que es el informe internacional de defunción, lo que muestra es lo que entiendo, que ya igual estoy presuponiendo, ¿no? Obviamente médicos y médicas que tienen circunstancias o conocimientos relacionados con la muerte lo deben tener bastante a tono, y si no, el resto de las personas que nos están escuchando, que capaz no lo tengan, acá lo que se muestra es básicamente un conjunto de datos filiatorios, datos relacionados con la persona, desde cómo se llama, su número de documento, su género, su sexo, y su máximo nivel de educación alcanzado, etcétera, a cosas más específicas que tienen que ver concretamente con cómo murió. Y ese cómo murió no se acerca solamente a cuál fue el motivo por el cual dio su último suspiro, por decirlo de alguna manera, hasta un poco romántica y capaz un poco particular, sino que lo que uno intenta saber con el certificado de defunción es todo el recorrido del conjunto de acontecimientos que tuvo la persona desde que se enfermó hasta que falleció. Y eso, ese punto, el donde su vida cambió o varió de pasar a ser una persona enferma a ser una persona sana, a ser una persona con cualquier comorbilidad, es el punto a donde uno quiere llegar con la causa básica de defunción. ¿Sí? Pasa una, Carlos, que quiero solamente mostrar, creo que es la que sigue. Acá, ahí está más cerca, gracias. Ahí están viendo, hay tres o cuatro líneas, donde uno lo que tiene que, la forma del llenado es desde lo más cercano a lo más lejano en relación a la muerte hacia atrás. Entonces, en la primera línea se pone lo que se llama causa final, en la que sigue la intermedia, y en la tercera línea, que acá se muestra con una C, es la causa básica, que ese es el evento que generalmente los codificadores se encargan de ponerle un código. Obviamente, y en base a el análisis de todo el certificado, de todo el informe, logran identificar una u otra cosa. Lastimosamente, y como volviendo a lo que decía Carlos, si yo como única línea pongo paro cardiorrespiratorio o pongo solamente insuficiencia cardíaca, no recupero la causa básica de muerte, sino que tengo una causa poco específica que no termina sirviendo, como decía, las políticas públicas. Avanzar una más, Carlos. Ahí aparece la segunda parte, que esto no creo que estén tan habituados a ver esta. Obviamente esto cambia de acuerdo a las provincias en la que cada uno de nosotros esté o jurisdicción, pero sí es importante tener en cuenta, y sobre todo que también van a haber algunas modificaciones en algún momento, algunos ítems muy concretos, como por ejemplo, si hubo alguna cirugía cercana al evento de la muerte, poder decir cuál fue el motivo por el cual se realizó la cirugía, si hubo, como decía Carlos, una causa externa, intentar que... Sí, perdón, un segundo. Intentar que el médico pueda explicar cuáles son esas causas, si las causas externas, si fue por un suicidio, un homicidio, una causa no determinada, dónde sucedió. Todos esos datos, aunque una vez se los escribe y dice, ok, ¿qué gano con esto? ¿Qué gano con poner esta información? Toda esa información después es analizada por un codificador, una codificadora, para llegar a este evento y por ende este código, y le da un valor agregado a entender de qué se murió esa persona. ¿Sí? Una más, Carlos, por favor. Bueno, esto ya lo estuve comentando, el tema de cómo se da la notificación de la muerte. ¿Sí? Esto entiendo que también lo saben, si no, no importa, lo repito. En el momento en que nosotros como profesionales de la salud, específicamente médicos, tenemos que hacer una denuncia de una muerte, la parte concreta, legal y estadística implica llenar el certificado de defunción y el informe estadístico de defunción. En algunas jurisdicciones es un único documento y en algunas son dos documentos que parecen similares, pero que tienen diferentes fines. A lo que nosotros vamos desde la dirección es a que
cuanto mejor sea la carga y cuán rico sea el informe estadístico de función, mejores van a ser las estadísticas, ¿sí? Entonces, era como muy interesante poder apuntar a mostrar primero qué datos tenemos y después poder mostrar qué debilidades tenemos en cuanto al conjunto de datos y por cuál es el motivo de esas debilidades, ¿sí? ¿Una más, Carlos? Esto ya lo dije, la causa final, la causa intermedia y la causa originaria o inicial. Esa, en la causa originaria inicial, es donde uno como codificador hace el puntapié inicial y dice, bueno, si es súper claro, si tengo todos los datos, si está todo puesto acá, no necesito mucho más y yo ya tengo la causa básica de muerte. Doy un ejemplo cualquiera, por ejemplo, un tumor maligno de ovario es una causa suficiente como para poder entender. Si esa causa no es lo suficiente, el codificador tiene que ir buscando entre todo el resto del certificado la información como para poder llegar a una causa que sea válida si es que la encuentra. Obviamente ningún codificador puede tergiversar ni cambiar la información, sino que simplemente interpreta el certificado en base a lo que escribió el médico o la médica. ¿Sí, Carlos? Una más, creo que ya terminamos, falta la parte de... Bueno, acá están viendo un ejemplo. ¿Sí? Le pido que miren la parte de la derecha, donde ven, fíjense cómo de lo más cercano a la muerte hacia atrás, hay una persona con una hemorragia cerebral que fue hace 4 horas, que fue producida o producto de una metástasis cerebral que se diagnosticó hace 4 meses, producto de un cáncer de mama que fue diagnosticado hace 5 años. ¿Bien? Esto, y ojalá... Ojo, y también quiero ser claro, ojalá para todos los médicos y médicas sea tan fácil interpretar todas las causas que llevaron a la muerte de una persona, sobre todo si no la conocemos a lo largo de su ciclo de vida, ¿no? No es tan fácil. Y por otro lado, en esta parte 2 aparecen las comorbilidades, o sea, conjunto de enfermedades que estaban presentes en la persona, pero que no afectaron directamente la causa de muerte en este contexto. ¿Sí? Una más, creo que es la última, no, faltan 2 creo. Bien, esto es importante, también ya lo aclaró Carlos, que hay términos que utilizamos muy comúnmente los médicos y médicas, como insuficiencia cardíaca, respiratoria, renal, sepsis, ¿qué entendemos nosotros de todo esto? Que para que se produzca cualquiera de estos eventos tuvo que haber una causa inicial, ¿sí? La insuficiencia renal no aparece porque sí, no aparece solamente por la vejez, sino que hay un conjunto de enfermedades que llevaron a que el riñón funcione mal y por ende la insuficiencia. Eso es lo que debería estar en ese renglón C como causa básica, como para poder terminar de interpretar. ¿Qué hago yo con la insuficiencia renal? No sé, un montón de cosas puedo hacer desde la salud pública, pero mucho más tendría que hacer con, digo algo que ya conocemos de perogrullo, ¿no? Pero con enfermedades como la diabetes, como la hipertensión, que son las principales causas de. Entonces ahí es hacia donde se debería apuntar también en el llenado de los certificados. Y, por ejemplo, ya lo hablamos, el ejemplo de paro cardiorrespiratorio es una forma de morir y no sirve a este aspecto. Por eso se intenta no ponerlo. ¿Sí, Carlos? Y acá hay algunos ítems muy concretos. Lo de la cirugía que ya les comenté, es muy importante si hubo una cirugía, a ver si se puede asociar a la causa de muerte y poner por qué lo operaron, ¿sí? No poner colecistectomía, sino poner cólico biliar, litiasis biliar, tumor maligno de conducto biliar, etc. En el caso de los tumores, fíjense que son cosas como súper obvias, pero hiper importantes, como por ejemplo que diga si es un tumor de ovario, que sea un tumor maligno de ovario, ¿sí? El que lo llevó a la muerte. Si no, no hay forma de que el codificador presuponga que ese tumor fue maligno, porque no puede inventar, sino que lo tiene que deducir de algo que esté escrito. En el caso de lo de las neumonías, principalmente poder poner cuál fue el agente, si se sabe, si cosas muy específicas que a veces nosotros ni siquiera nos damos cuenta que es un dato que puede ser valioso. Ver si es una neumonía primaria o por una broncoaspiración, si hubo una enfermedad que llevó a la neumonía, como alguna enfermedad debilitante, etc. Y en todo lo de los accidentes, ya se lo comenté, es muy importante que el médico o médica pueda
explicitar qué se produjo. Esto es muy común en la guardia, ¿sí? Más fuera de, capaz del ámbito específico de la geriatría, pero es muy común que si fue un accidente de un auto contra una bici, si la persona que falleció era la que estaba en la bici, ¿sí? Y que ese es el evento, y después qué lesiones tuvo, todo eso el codificador tiene capacidad de interpretarlo y poder poner un código apropiado de muerte de causa externa. Súper valioso para las políticas públicas. Creo que es la última, Carlos, si no me equivoco. Sí, muy bien. Perfecto. Me tengo que mudar, bueno, así que me voy a sí, calladito. gracias, Emanuel. Bueno, yo para cerrar, digamos, lo que quería también resaltar en base a esto que estuvimos mostrando, es que en realidad hay un concepto que es este de causa básica de muerte. Entonces, cuando muchas veces alguien pregunta cuántas personas se murieron y mira nuestras estadísticas y dice, mira, por diabetes dice que se han muerto tantas personas. Bueno, esas son las muertes en las cuales la diabetes fue la causa que originó el proceso que llevó a la muerte. No tenemos posibilidades en estos momentos de decir cuántas personas del total que se murieron tenían diabetes como una comorbilidad. Eso implicaría tener unas estadísticas que pudieran incorporar todas las causas que se certificaron dentro de ese informe estadístico de función. Eso es un trabajo que estamos encarando de hace un tiempo. Esperemos poder ya avanzar, algunas provincias lo han hecho, de poder tener caracterizado todo el conjunto de patologías que han sido reportadas en el certificado. Pero la recomendación internacional, y cuando uno ve las estadísticas internacionales, nosotros remitimos nuestros datos todos los años a la OMS y otros organismos internacionales, el concepto principal para la elaboración de estadísticas de mortalidad es el concepto de causa básica de muerte, esto que les estaba comentando Emanuel recién. Así que bueno, un poco, disculpen la apurada, pero fue un poco por las condiciones, digamos, la situación particular que se nos dio. Por ahí fuimos demasiado rápido en algunas de las diapositivas, pero era para dejar también un poco de tiempo a hacer algún intercambio que me parece que puede ser lo más también enriquecedor. Bueno, muchísimas gracias. Mientras van haciendo algún paso, somos pocos, así que el que quiera levantar la mano, que levante. Yo tengo una pregunta para hacerle. A ver, yo lo primero que se me ocurre cuando veo las presas provincias que de alguna manera estaban con mayores dificultades en cuanto a especificar el motivo, se me ocurre que la gran mayoría se murieron en el hogar y encima el médico ni conocía el motivo. O sea, quizás no tuvieron ni acceso al sistema de salud, ni nadie, se murió en la casa, quizás bien. No sé si eso puede ser correcto o no. O sea, claro. a la información que uno puede obtener, o sea, que hasta te da datos eso, te da datos como para pensar dónde estamos parados en esas provincias. No sé si esto es correcto o no. Sí, lamentablemente, bueno, nosotros teníamos la misma expectativa, decíamos, bueno, será que son la mayor, digamos, es cierto que y a medida que avanza el tiempo también y la edad, es mayor la cantidad de personas que fallecen en domicilios y no, o en un contexto, por ejemplo, de un hogar de ancianos y no en un establecimiento de salud. Pero cuando uno analiza la calidad de la certificación o de las estadísticas por lugar de ocurrencia de la muerte, lamentablemente vemos que lo mismo, las muertes que ocurrieron en establecimientos de salud tienen un nivel elevado de mala certificación, ¿no? Como decíamos, no es en todas las provincias, ha visto que hay algunas donde tienen un nivel adecuado, menor al 5%, que son digamos, cualquier estadística, un 5% de imprecisión o de error es un límite tolerable, pero hablar de un 20% de mala certificación realmente es un poco preocupante. Sí debemos resaltar, y eso es algo que se menciona a nivel internacional, que a medida que avanza la edad de las personas es probable que sea cada vez más difícil encontrar una única causa básica de muerte, ¿no? Y que puede haber un conjunto de patologías que ya empieza un momento a que uno no sabe exactamente cuál de todas las acciones fue que originó esa defunción. Pero ese 20% que estamos viendo ahí, es probable que hayan ni siquiera hecho el esfuerzo, por decirlo, de
combinar un conjunto de patologías. Lo más probable es que en esos casos solo se haya puesto senilidad, por ejemplo, o se haya puesto algún fiebre, o, como decíamos, paro cardíaco. Paro cardíaco no es lo... Como saben que no tienen que poner paro cardíaco, no es lo que más figura. Utilizan otras expresiones, ¿no? Pero es lo más probable que sean descripciones muy imprecisas. No es que ha habido una dificultad o que han querido poner varias causas que presentaba la persona simultáneamente, y entonces, pero lo mismo es difícil decidir cuál de todas esas causas es la causa básica. No, es probable que eso sea solamente una descripción demasiado imprecisa de la situación, ¿no? Entonces, eso es algo que a nosotros agradecemos mucho estos espacios con las sociedades científicas, porque muchas veces desde las áreas de estadística se hace difícil llegar a concientizar a los profesionales, a las médicas y a los médicos de la necesidad de registrar con mayor precisión las causas de muerte. Entendemos la dificultad de lo que recién mencionabas vos, Marcelo, que si se produce una muerte en domicilio, a lo mejor lo único que se puede hacer es dar a los familiares. También es cierto que la ley dice que si la persona que certifica la muerte tiene sospechas sobre la causa de muerte, tiene que hacer intervenir a la justicia, no tiene que dar intervención a un médico legal, si tuviese dudas de que no fue una muerte natural, ¿no es cierto? Entonces, el llenado del certificado de función y el llenado de las causas de muerte es una información, digamos, no solamente relevante para las estadísticas sanitarias, sino que también tiene consecuencias legales, ¿no? No vale la pena que traiga a colación el caso de María Marta García Belsunce, pero creo que ese fue el claro ejemplo, y que todo se hizo, digamos, público como un acto, en este caso fue una malversación intencional de un formulario, ¿no? Pero que eso, bueno, poner que se había muerto por causas naturales, cuando en realidad, bueno, después nos enteramos todas las circunstancias, ¿no? De cómo había realmente sido ese fallecimiento. Yo tengo una pregunta, es ¿por qué creen que no se completa en la forma con fines estadísticos los certificados? ¿Cuáles serían las causas que ustedes, si es que las evaluaron, por esa inexactitud en el llenado? Bueno, en general cuando hemos tenido reuniones con distintos colegios médicos, cuando se hacen capacitaciones, muchos dicen que el llenado correcto del informe, que no es el informe y el certificado, ¿no? En realidad no se ha capacitado a los médicos en forma adecuada, o si vieron eso, lo vieron en una materia muy a las corridas durante la formación profesional, y que una vez que uno se incorpora a la práctica médica, hay usos y costumbres de cómo se llena el formulario. También existen temores, es decir, es mejor no poner todo, mejor poner una causa imprecisa. Y también sabemos que existen, entre comillas, mala praxis. Muchas veces, a veces las cocherías, las pompas fúnebres participan, y en el medio dicen, bueno, mira, acá para que te lo acepten y no tengas problema en el registro civil con el certificado, poné insuficiencia cardíaca o poné insuficiencia respiratoria. Y tienen ese modelo, y nosotros hemos detectado áreas geográficas específicas en las cuales, casualidad, por ejemplo, un departamento o un partido, el 60% de la gente se muere de insuficiencia respiratoria. O sea, que eso es porque hay un boca a boca de que esa es la forma más fácil, entre comillas, de llenar el certificado. Sí. Romy. Sí, quería un poco sumar a esto último que dijo Carlos, ¿no? Muchas veces de la cochería, yo dirijo una institución y me toca salvar los certificados de función. Y soy la que recibe a la cochería, donde viene a decirme qué cosas hay que corregir porque no están bien. Entonces, una cosa es que no te capaciten, y aparte con el nuevo formato que tiene unos pocos años, también en algunos lados tenés que poner Cava, en otros tenés que poner Buenos Aires, en otros poner provincia de Buenos Aires, te dicen que no. Eso no es relevante o tan relevante como cuando te dicen tenés que modificar este diagnóstico porque este diagnóstico no te lo aceptan. Y eso está presente sí, claramente.
Y muchos médicos, para que no se los reboten o para que no tengan que salvar todo el certificado o hacerlo de nuevo, también lo hacen. Claro. Sí, no es solamente muy bien, digamos, muy buena la intervención, porque es cierto que muchas veces intervienen actores que toman decisiones, como por ejemplo, ha pasado, decir, en el registro civil no me aceptan si no pongo en la primera línea paro cardiorrespiratorio. Bueno, eso es una demanda del registro civil, pero que surge por una cuestión, digamos, que no es así. O sea, si ustedes miran las recomendaciones internacionales, la recomendación internacional es que paro cardiorrespiratorio directamente por ser una forma terminal de morir no debería ni siquiera figurar en el certificado. O sea, también tenemos otra particularidad en Argentina, es que hasta la fecha no existe un certificado, no digo informe estadístico, un certificado de función único en todo el país. Cada jurisdicción tiene un certificado de función y un formato diferente. Son 24 jurisdicciones donde los registros civiles tienen la potestad de poder diseñar o determinar cuáles son los contenidos. Existe una ley marco nacional, que es una ley que se ha actualizado en el año 2008, en la cual dice expresamente que se debe certificar la causa final, intermedia y la inicial. Pero bueno, hay a veces interpretaciones libres, digamos, de esto, e intervienen algunos actores con los cuales nosotros, por lo menos desde nivel nacional, no tenemos tanta posibilidad de articulación, son más de nivel local, como decíamos, por ejemplo, las cocherías o empresas fúnebres, que toman decisiones que no están basadas, digamos, en las recomendaciones que hacen los ministerios de salud o los que tenemos competencias sobre eso, ¿no? Entonces, por eso nosotros tratamos de llegar directamente a los profesionales que llenan para decirles, bueno, no, en esto la forma de llenado es la forma. Claro. Hay cursos online, hay materiales que nosotros hemos difundido. Les pongo, por ejemplo, el vecino país Uruguay diseñó un curso y obliga a cada médico que se registra para el llenado certificado de función, obliga a hacer ese curso, donde están este modelo internacional que le acabamos de presentar para que se pueda conocer, digamos, el criterio con el cual debe ser llenado. Luego el tema de las causas externas tiene sus particularidades, porque muchas veces, bueno, la medicina forense, los médicos forenses dicen, bueno, hay una etapa de investigación, entonces al momento del llenado del formulario, mejor Claro. pongo se investiga y no voy a poner si fue un homicidio, un suicidio o una muerte accidental, ¿no? Pero ese es un conjunto menor de funciones que el total que estuvimos viendo de esas 279.000 muertes que estuvimos viendo. Carlos, ¿ustedes tienen algún tipo de link que te lleve a un cursito, a un modelito Sí, a ver, de 5 minutos, de qué cosas, o sea, y donde lo que ya se puede poner en la página de la sociedad y como tenerlo sí, de cómo no. referencia, y está bueno eso? Sí, nosotros hicimos en el año 2019, prepandemia, si no recuerdo mal, sí, en el 2019, algo parecido con lo que estamos haciendo con ustedes con la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Y entonces desarrollamos un pequeño tríptico, que es del cual hemos mostrado algunas cosas en la presentación que hicimos. El ejemplo ese sobre el cáncer de mama, la metástasis y la hipertensión se elaboró en conjunto con la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva y ellos ponen ese material en su página. Nosotros tenemos distintos menús, digamos. Tenemos un tríptico con que podemos compartirlo, que es ese, o podemos reelaborar un material, nos ofrecemos también como para adaptar un material, si ustedes quieren, específico orientado a las causas de muerte más frecuentes en los grupos de personas mayores, o podemos combinar con ustedes y, bueno, cómo mejorar ese instrumento para la sociedad de ustedes. Ese es un material. Tenemos otro material más extenso y tenemos un link a un curso internacional que un médico puede hacer en línea y puede obtener también, si quiere, un certificado que lo extiende la OPS que hizo la Organización Panamericana de la Salud, que hizo ese curso. Entonces tenemos una batería de instrumentos como para que ustedes nos puedan también decir qué les interesaría compartir y estamos a disposición para avanzar en eso. No, pero eso está muy bueno. Sí, Mara. No, que Romina tenía una pregunta, tiene la mano levantada, y Cecilia había acotado que es cierto
que falta capacitación. No sé cuándo va. Sí, Romy escribió ahí, había Sí, la escrito escribí por si no me... No, esto está bueno porque yo me imagino, yo te escucho y lo que me imagino es ponerle algo cortito no sé, 10 minutos a lo sumo y encima con algún ejemplo, que si vos lo escribís y lo escribiste mal, no lo haces y si lo escribiste bien, claro, no, pero que como que sea así muy didáctico, muy porque didáctico, había sí, una palabra, me acuerdo cuando yo era residente y siempre te decían, y estaba de guardia, que no podías poner la palabra accidente. O sea, en accidente cerebrovascular, pues si le ponías accidente, iba claro. claro, entonces no lo tenía, no sé, claro, Tenía que iba a intervenir. la... Entonces, Sí, sí. y vi que en un montón de, cuando vos mostrabas, estaba accidente cerebrovascular y estaba, o Sí, sea, eso en sí, sí, realidad pero es es una un categoría mito. clasista. Sí, A ver, es ahí un mito. Emanuel quiere hablar, me Sí, parece, tal ahí, cual. ahí está con ganas, Perdón, dale. y la pregunta de Romina, porque me parece interesante en Perdón. esta época. La pregunta era si están pensando en el futuro en digitalizarlo, o en algún momento en digitalizarlo, de modo tal que no te deje escribir lo que no se puede escribir. Claro. No Sí, sé, sí. No sé, Manuel, para si querés algunos comentar. requisitos, ¿no? Obvio, firma Sí. digital, código, etcétera, algo de seguridad. Ahora les comentamos en qué estamos trabajando en eso. Manuel, vos querías hacer un comentario. Una cosa nada más de lo que estaban hablando de capacitación que me parece súper importante. Hace no muchos años, gracias a la DEIS, a Carlos, digo, se incorporó también un documento para el examen de residencia, para el ingreso a residencias de todo lo que tenía que ver con el llenado de certificado de función, que es un tema, todos los que hemos pasado por estos espacios, sabemos que la capacitación en el grado es muy poca, es muy pequeña, se da algo en legal y no mucho más, y después recién en la residencia, pero que también, si no lo vivís cotidianamente, no lo tenés, entonces me parece que es un punto muy bueno. Eso quería decir con respecto a la capacitación. Sí, con respecto a digitalizarlo, estamos trabajando desde el año fuerte, ya empezamos, digamos, con RENAPER, el Instituto Nacional de las Personas, para poder desarrollar un proyecto de digitalización de los certificados. Y ese proyecto tuvo un impulso en el año 2020 con la pandemia y estuvimos trabajando todo el año pasado con eso. Bueno, luego hubo algunas dificultades de implementación porque uno de los puntos principales, como bien plantea Romina, es la necesidad de contar con una firma digital y eso tiene todo un proceso, digamos, de que tienen que haber oficinas que sean autoridad de aplicación para otorgarlas en cada jurisdicción y también que los registros civiles transformen sus registros papel a registros digitales. Entonces hay una serie de elementos que también intervienen. Pero ya tenemos un modelo y existe ya desarrollado un software que en algunas provincias están por empezar a hacer pruebas piloto para emitir certificados digitales. Y el médico, siempre y cuando el médico tenga ya una firma digital remota habilitada, que eso va a estar chequeado contra la base de datos de matrículas habilitantes de los médicos y las médicas. Y luego también va a haber una serie de las causas, se van a poder especificar en estos momentos con una terminología estandarizada que se llama SNOMED-CT, que se utiliza para las historias clínicas. Entonces el certificante tendrá que buscar ahí las causas de muerte, con lo cual ya simplifica porque es una terminología estandarizada. Y en un futuro, no en esta primera etapa, lo pensamos, lo queremos, nosotros lo quisiéramos hacer de entrada, pero por las dificultades que existen en estas implementaciones, en una segunda etapa lo que queremos es agregarle a ese certificado digital cierto nivel de inteligencia. Por ejemplo, si un certificado dice paro cardíaco, bueno, solamente eso no le dejamos cerrar el certificado, como que le pedimos que tiene que poner cuál fue por lo menos la causa antecedente para ese paro cardíaco, ¿no? Entonces, eso es un agregado que queremos hacer, que esperemos, digamos, pero sabemos que va a ser la implementación del certificado digital. Ustedes han visto la desigualdad que tenemos en las provincias en la calidad del registro. Bueno, también hay desigualdades en acceso a Internet o en acceso a tecnología para poder implementar el certificado digital. Pero es un proyecto que han comenzado muchos países. Uruguay ya tiene la certificación completa en forma digital, le llevó varios años. Estados Unidos le ha llevado varios años también en algunos estados implementarlo, y nosotros estamos trabajando en eso fuertemente con RENAPER, en conjunto con RENAPER y los registros civiles. Así que esperamos
que a lo mejor el año que viene, si podemos tener de nuevo un espacio para conversar con ustedes, mostrarles el certificado de función digital. ¿Alguna vez trabajaron junto con abogados para, digamos, decir que si yo lo completo así el certificado, no va a estar mal y nadie me puede decir que no? ¿Han incluido? En realidad eso es bueno, algunos aspectos un poco complejos de lo que es la legislación argentina. En nuestro sistema estadístico, en realidad nosotros, si el médico, no tenemos como un poder, más que ir a... No le podemos rechazar un instrumento estadístico a alguien que lo llenó con poca información. Podemos hacer algo, digamos, que alentar la mejor inscripción. En realidad eso estaría más vinculado a el formato propio o lo que tiene que ver precisamente con el certificado de valor legal, no con el informe estadístico. Una particularidad que tenemos en Argentina, que es distinta a lo que pasa en otros países de la región, es que nosotros tenemos un instrumento de valor legal que se llama certificado de función, que es lo que el registro civil usa para generar un acta o labrar una partida de función y generar el permiso de inhumación, y en forma pegada a ese certificado o anexa, aparece un informe estadístico que tiene toda esta información estadística. Ese informe estadístico es homogéneo en todo el país. Lo que es distinto es el certificado de función, donde tiene intervención los registros civiles de cada una de las provincias. Imagínense que el registro civil es una institución tan federal que no existe un ministerio nacional que nuclea los registros civiles. El RENAPER, porque genera los documentos de identidad y lo delegó en los registros civiles, es como un poco el paraguas que concentra los registros civiles. Pero por eso tenemos 24 modelos de certificado de función en la Argentina. Si uno va a Chile, por ejemplo, tiene un mismo informe que sirve a las funciones de certificado y de informe y para recolectar la información estadística. Lo mismo pasa en México o en Estados Unidos. El certificado de función digital va a introducir la novedad, para nosotros muy buena, es que va a ser un instrumento único, en el sentido de que es común para todas las provincias, pero además es el mismo instrumento que da lugar al certificado, al acta de función, o los datos necesarios para generar el acta de función, y también la información estadística. Bueno, muchísimas gracias, realmente estuvo bueno, lo disfrutamos esta parte, somos poquitos, bueno, pasaron estas cuestiones y esperemos para la próxima reunión que los invitemos y nos muestren el certificado digital, vamos a tener otro formato, eso seguro. Así que bueno, gracias a todos por participar. Y bueno, los esperamos de aquí en un mes, a las 19 horas, el próximo, no sé bien cuándo cae, el próximo primer jueves de mayo, continuamos con las reuniones científicas. Así que bueno, un abrazo a todos y que estén muy bien. Sí, gracias. Gracias. Muchas gracias. Chao, gracias. Hasta pronto. Chao, chao.